Hola. ¡Listo! Lograda la tecnología. Espérame, cierro la puerta. Qué cosas, todas las cosas que tiene uno que aprender todos los días. ¿Cómo Pero estás? funcionó en 3 patadas. Funcionó, eres una Bien. dura. Por fin, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Lista? bien, bien. Ok. Listísima. Listo. Bueno, voy a presentarte con las personas que están viéndonos ahora o las personas que nos verán después. Y luego tú te presentas como quieras, como amaneciste hoy, Bueno. sábado. Bueno, Sábado miren, 16 de septiembre. ella es sábado 16 de... No, 15. 15. Sábado 15. Ah, O 15. para ti ya es 16. 15. Más o Bueno, menos. miren, por ahí va. Conozco a Claudia danzando, conozco a Claudia hablando de partos, de acompañar, conozco a Claudia riéndose desde el piso hasta el techo, con una carcajada Riéndonos. amplia, 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 riéndonos y danzándonos. Y bueno, he seguido su trayectoria por Facebook en esta transformación que ha tenido de dula a enfermera y de enfermera a dula y luego de dula a partera y de terapeuta y de acompañante y todo. Y sus viajes y sus invitaciones al mundo a transformarse, etcétera. Y hoy la he invitado para que justamente comparta con el mundo cómo ha sido esa transformación, cómo pasó de enfermera a partera en la tradición y que nos explique qué significa ser partera en la tradición. Ella es Claudia, no se hable más, ella es la señora de la sonrisa, fin. Adelante, Linda, Claudia, Dunia. gracias por aceptar. Y pues mira, primero que todo, gracias a ti, como te comenté cuando me invitaste, para mí es un honor sin exageración de que tú me invites a conversar contigo porque yo he seguido con bastante fidelidad tus entrevistas y cada vez me sorprendo de las mujeres tan maravillosas que tú conoces, que tú invitas, entonces ser yo parte de una de ellas me hace sentir muy honrada, de verdad que sí. Tú sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero, Dunia. Muchas gracias. Pues mira, Es agregar a recíproco. eso que tú dices, lo sé, lo siento. Mira, pues yo siento que yo soy dula y partera de corazón desde que nací, más o menos. Yo nací en una ciudad pequeña en Colombia. Mi papá era médico y mi mamá es enfermera de ese hospital pequeño y pues tú sabes que los hospitales en las ciudades pequeñitas, entonces pues uno tiene un poco más acceso. Yo tenía interés por ir al hospital desde que podía caminar, más o menos porque me llamaba la atención y me llamaba mucho la atención las salas de parto. Inclusive tenía 7, 8 años y las auxiliares y los médicos y las enfermeras decían, ¿qué hace esta chiquita por aquí? Porque me ponían un delantal como para que me identificara, que no fuera una niña cualquiera que se metía por ahí, sino era la hija del doctor y de la enfermera. Entonces yo recuerdo que a mí me llamaban mucho la atención las salas de parto, pero no tanto como el parto en sí, como la vivencia del parto, sino de ver las mujeres en trabajo de parto y verlas solas. Eso me impactaba muchísimo. Mm. De verlas solas, de verlas abandonadas, de verlas sufriendo, de ver a las familias afuera sin que nadie les dijera absolutamente nada. Entonces como que a mí eso me producía pues un impacto grande y yo, una niña, iba y les agarraba la mano y les decía, ¿y dónde está su esposo? ¿Dónde está su mamá? O claro, me miraban pues como raro, ¿no? Pero yo era como el puente,
Yo recuerdo mucho que era como el puente. Entonces yo salía y les decía, claro, eso transcurrió más o menos hasta los 15, 16 años, desde que era muy niña. Y yo pasaba las vacaciones en el hospital y bañaba a los bebés y entonces hacía de puente, iba y le contaba a la familia que el bebé había nacido o que no había nacido. Pero yo recuerdo el impacto emocional que a mí me causaba ver la soledad de las mujeres en las salas de parto. Eso Mm. lo tengo como un precedente, digámoslo así. Después, entonces, estudié enfermería y también con mucha afinidad sobre el tema del embarazo, el parto y el posparto. Yo inclusive hice mi tesis sobre un modelo de atención prenatal. Nunca me imaginé que fuera a ser partera. Nunca, nunca. Pero, es decir, nunca me imaginé a ser partera, la partera que soy ahora, por supuesto, ni nunca quise especializarme en obstetricia ni nada porque yo sentía con lo que yo tenía y podía acompañar. Yo fui dula desde que salí de ser enfermera, pero yo no sabía que eso se llamaba dula. Yo acompañaba, yo iba al hospital con mis amigas, con mi tía, y sentía muchísima afinidad siempre por ese evento de la vida. Al cabo del tiempo, pues fui enfermera durante muchos años y llegó un momento en que yo me pregunté, dije, yo no quiero seguir siendo enfermera en contacto con la enfermedad y la muerte. Yo pienso que se puede cuidar desde la vida. Y a partir de esa reflexión, entonces tuve la fortuna de ir a otros países, de ir a Argentina, de ir a vivir en Argentina, ir a vivir en Costa Rica, luego venir a vivir aquí. Y en todas esas partes fui encontrando lo que la vida le va presentando a uno, ¿no? Fui encontrando todos estos caminos que me iban permitiendo acercar a una manera distinta de cuidar desde la danza, desde el masaje, desde el reiki, desde las terapias alternativas, pero siempre con la inquietud de la partería. Cuando yo vengo a vivir a México, oh sorpresa, es decir, yo sé que en Colombia desde pues mi marido nació por partera, mi suegra tuvo 11 hijos y 10 de los 11 hijos nacieron por partera. La señora Tutú se llamaba, pero dentro de la ortodoxia, dentro del médico y la enfermera y el hospital, pues el parto era un evento hospitalario. De ninguna manera era un evento Ujú. domiciliario porque pues eso era muy peligroso. Yo recuerdo siempre así como un monstruo terrible, el parto es un peligro, el parto es peligroso, y pues yo crecí así, con el parto es peligroso, Mm. porque pues estaba en ese medio, ¿no? Cuando yo Mm. llego a México, recuerdo que por ahí Claro. a los 6 meses de llegar a México, me invitaron a un evento donde estaba Naolí, donde estaba Doña Queta y donde estaba Bárbara Harper, la miriada. Es Mm. decir, todo el panorama de la partería bajo otra mirada. A mí eso me cambió la cabeza, Dunia. Me cambió la cabeza y empecé a explorar y Mm. a explorar. Entonces empecé a llamar a Naolí, a buscar a Doña Queta, en esa exploración, pero pues como muy sola. Y ya a partir de Naolí, entonces conozco a Cristina Galante, conozco a Araceli, conozco a Isa, conozco a todas estas hermanas que me han permitido como ir entrando al camino de la partería, pero con una característica muy particular, porque dentro de la partería yo era enfermera, entonces las enfermeras pues somos del sistema. Entonces, ¿cómo así que ella es enfermera y viene al campo de la partería? Y dentro de la enfermería, yo era una loca hippie. Que cómo así si yo era enfermera, entonces iba a ser partera y una partera domiciliaria. Entonces, durante muchos años me encontré en un híbrido en donde ni yo misma me identificaba bien en dónde me ponía, pero con un deseo profundo de ser partera. Pero como el parto era peligroso y como yo era enfermera, entonces fue un camino de transición en donde yo fui encontrando, luego pues cuando nos conocimos tú y yo, que también nos conocimos por la asociación,
Entonces ya en la asociación yo también ya fui viendo una circunstancia distinta, ya más universal, digámoslo así. Ya no solamente México, sino una mirada más universal y también con una curiosidad de ver en Colombia qué estaba pasando. Conozco a través de Nueve Lunas, de Ara pues de la escuela Nueve Lunas, conozco a Sueli Carvalho, la brasilera, que es la fundadora de la escuela a la que en este momento pertenezco. Y ellas me invitaron a un encuentro que hubo con ella en Oaxaca y realmente fue un parteaguas para mí. Porque yo la había oído en el foro, no sé si tú te acuerdas ese primer foro que la invitaron, y ella dictó una conferencia sobre la espiritualidad del parto. A mí esa frase me hizo mucho sentido, pero yo no entendía bien de qué se trataba, ¿ves? Porque como decía, yo vengo de la ortodoxia. Entonces la espiritualidad del parto y la oigo y empiezo a sentir que esto tiene otro carácter y que era un alguito al que yo quería acceder, por lo menos por información. Y voy a ese encuentro y pues la conozco y me hace total sentido lo que ella plantea, como ella pues es enfermera, ella es partera tradicional, pero pues hizo una formación de enfermera, entonces yo me sentí muy hermanada y sentí que ahí sí, que por fin yo podía como acceder a algo distinto, es decir, a no sentirme bicho raro en ninguna de las dos, en ninguno de los dos ámbitos. Y pues supe de la formación en Brasil, me invitó a su formación en Brasil y empecé hace 3 años en esta formación. Antes de eso, para ser justos, pues es decir, aquí también empecé a ir a partos en Jalapa, y aquí en el DF, allá más partos en casa, a también pues acceder un poco a los partos humanizados en los hospitales, a conocer estas personas maravillosas que tú y yo conocemos, a nutrirme también de que eso era asequible, de que yo podía acceder a eso a pesar de ser enfermera. Entonces A pesar. encuentro la escuela. Claro, porque eso era un obstáculo, ¿no? Pues claro, era del sistema. Y yo lo entiendo ahora. Yo lo entiendo perfectamente. Trato de ser muy justa con mis colegas, pero sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, accedo a este conocimiento, voy a hacer la formación y de ahí para adelante vienen los viajes de los que tú refieres. Termino mi formación como partera en la tradición y eso coincide con un camino de Suelí en donde está abriendo caminos y paso en varios países de América Latina y en algunos países de Europa. Y me invita a ser parte de su equipo y a ser depositaria de un conocimiento que pues el día de mañana puede devenir en ser parte de una escuela en Colombia. Vamos a ver qué va pasando, pero a grandes rasgos ese ha sido mi camino, Dunia. Y pues paralelo a eso, pues tengo 3 hijos, entonces la maternidad también ha despertado en mí, todo este interés y la postura de una espiritualidad, no entendiéndose de ninguna manera como religión, sino como una concepción de que somos seres tridimensionales, que tenemos espíritu, que tenemos alma, y que evidentemente todo este ámbito de la maternidad y de la paternidad y del bebé es un evento profundamente espiritual. Eso creo que ha sido como el agregado a todo lo que yo recibí, me nutrí de todas mis amigas, hermanas parteras de aquí de México. El pequeñito agregado explícito ha sido el entender esa constitución del ser humano y esa triada tan importante, ¿no? Así, a grandes rasgos. Así, a grandes rasgos. Claudia, ¿cómo se manifiesta esa espiritualidad durante el nacimiento? ¿Qué Sí, pasa en una mira, mujer?
¿Cómo lo siento yo, Dunia? Yo siento Ujú. que cuando se tiene una formación más ortodoxa, más clínica, digámoslo así, no se alcanza a tener la dimensión de que el parto va más allá de lo fisiológico. Entonces, cuando yo empiezo a entender que tiene una dimensión emocional y una dimensión espiritual, ¿qué quiere decir eso? Lo podríamos poner en términos de que, ¿qué es la materialización de la luz? Porque pues venimos de la luz y nos Mm, vamos para la luz. Entonces, ese es el profundo misterio, el profundo misterio de un nacimiento que tú que eres dula y que sabes que no hay un nacimiento igual al otro, que nada pasa desde lo fisiológico, que todo, es decir, hay un evento fisiológico que todas las mujeres compartimos, sin duda alguna, pero hay un evento emocional y espiritual que es absolutamente individual. Entonces ahí es donde yo me ujú. empecé a dar cuenta, esto no es solamente un orden de lo fisiológico. Y el darme cuenta que existe también, pues, hay hay una guía más allá de mí, una guía en el sentido que es la confianza, que es la fe, que es el que te digo, el tener la convicción absoluta que es la luz materializándose y que la luz materializándose en un bebé, en donde el más importante del parto, la espiritualidad del parto es el bebé porque es al que no vemos y es el que está llegando de no sabemos dónde. Es ese que la Mm, mamá llega, va y no sabemos a dónde, ni de qué manera llega. Muchas veces vemos bebés que llegan y bebés que se demoran y tardan un poquito en llegar y uno dice, ¿dónde están? El cuerpito está, pero su alma, y eso a mí me causó, me empezó a causar muchísima, me conmovía mucho. Entonces, ahí es donde yo siento mm, que hay algo de la dimensión espiritual que no puede ponerse solamente en lo físico. Ahí es donde yo me mm. refiero que alcancé a tocar dimensiones que muchas veces no entiendo porque son inasibles, porque son de otro Claro. orden, no del orden ni de lo mental ni de lo físico. Ujú. Entonces, eso me sedujo y ahí siento que encontré también como un lugar. Y estás seducida. Totalmente, Desde la seducción totalmente estás hablando seducida. hoy. Sí, sí, porque además Claudia. era la Ujú. búsqueda de una pasión, ¿no? De algo en donde, en lo que yo te decía, encontré un lugar Claro. donde pararme ya no como enfermera, ya no como partera, ya no como, sino como una partera y cuando tú me decías qué quiere decir una partera en la tradición, ¿no? Ajá, Que es ajá. diferente, uno oye siempre los términos de partera tradicional, pero pues partera en la Ajá. tradición es un término que es distinto, ¿no? Yo oía Ujú, la entrevista que tú tuviste con Lili Barrios y me hacía ujú. mucho sentido en donde ella explicaba un poco de qué se trataba, ¿no? Entonces, pues me siento contenta, me siento segura, me siento en un camino de aprendizaje inacabable y siento que hay como un rompecabezas como esa piecita de rompecabezas que encaja y que como que yo me decía a mí misma, pues aquí es donde yo quiero estar. Sin Mm, de ninguna manera sentir ni pensar que es el mejor camino. Es un camino. Un camino tan respetable como todos los demás, como de todas las colegas, de todas las hermanas que yo admiro y quiero tanto, pero es una opción más y entre más tengamos opciones para las mujeres, porque finalmente es eso, para las familias. Finalmente lo que necesitamos es que haya pues toda una cantidad de posibilidades para que esto llegue a más gente, ¿no? Entonces es claro. haber encontrado también un lugar.
¡Qué bonito! Claudia, aunque en la entrevista con Lili ya más o menos ella nos explicó qué significaba ser parte de la tradición, hay muchas personas que van a ver esta entrevista y no tienen idea de que hubo una entrevista con Lili. Entonces, por favor, compártenos y además tu propia visión y desde lo que has Claro. encarnado, qué significa ser partera en la tradición. Sí, mira, ese también lógicamente es un término que para mí pues ha empezado a ser nuevo, ¿no? Yo no lo conocía. Y dentro de la escuela de Brasil, es un término que acuñó la escuela de Brasil, la madrina Sueli, como para diferenciar la partera tradicional y la partera en la tradición. ¿Por qué se llama así? La partera tradicional no necesita presentación. Ya sabemos quién es una partera tradicional. La partera tradicional es aquella que por linaje, por herencia, de abuelas, de mamás, de tías, es decir, que pertenece a una familia de parteras y que por herencia y por linaje ha heredado el conocimiento y ha heredado el título, digámoslo, de partera tradicional. Pero existimos otra cantidad de mujeres, como tantas que conocemos, que no, o por lo menos no sabemos que tenemos un linaje de parteras. Posiblemente sí, yo me he puesto a indagar y mi abuela materna era yerbera, Y no. mi abuela paterna, perdón, era yerbera. Entonces, no es gratuito también el interés, ¿no? Sabemos que pues, los ancestros también tienen que ver con nosotros. Entonces, todas estas Claro. mujeres que no conocemos este linaje y que no sabemos que nosotros tenemos o que no lo tenemos, una herencia ni un linaje de parteras, entonces hay dentro de la tradición, hay una manera de transmisión de ese linaje y de esa herencia a través de una partera tradicional que amadrina a una mujer que quiere acceder a ese conocimiento. Entonces, a esa partera se le denomina partera en la tradición, porque no es una partera tradicional, porque no tiene linaje, Ya. pero sí es una transmisión de hay un bautizo, hay una serie de rituales de paso para acceder a la información y a la transmisión de esa madrina que es una partera tradicional y está autorizada para pasar esa herencia, ese conocimiento. Porque pues la tradición tiene una característica fundamental que la hace tradición, que es la jerarquía, que son los ancestros. Entonces Ya. venimos siempre, se respeta a los mayores, porque los mayores vinieron primero que nosotros. Entonces a mí eso me gusta mucho, ¿no? Ese respeto por los ancianos, por nuestros ancianos sabios. Entonces esa es, no sé si soy clara, esa es la diferencia entre la partera Sí, tradicional sí, claro. y la partera en la tradición. Eso es. Ya. Decías en tu presentación, la que me mandaste por escrito, con la que anunciamos la charla, que formas parte de un consejo de abuelas. ¿Qué es eso? Ahí es una cosa divina. Mira, la escuela Nueve Lunas, la de Oaxaca, ella está como, es como, a ver, cuál es el término exacto? Como en una hermandad con la escuela de Brasil. Comparten conceptos, pero son totalmente independientes. Es decir, la escuela Oaxaca, Nueve Lunas de Oaxaca, tiene sus lineamientos muy propios, muy personales y muy valiosos y comparten hermandad con la escuela de Brasil. La escuela Nueve Lunas se ha empeñado en los 2 últimos años en conocer un poco más, en invitar y en reunir a las parteras tradicionales de México, básicamente ese fue el inicio. Entonces ha hecho tres foros, un poco como en el rescate, estudiando la manera junto con derechos humanos
Lina Rosa ha estado muy ahí, es decir, gente que tú conoces también muy importante y muy comprometida con la partería, tratando de mirar a ver cómo se visibiliza y cómo se protege la partería tradicional, porque sabemos que si no la protegemos está en el riesgo total de desaparecer. Entonces, Sí. ellas se han preocupado por hacer unos foros e invitar a las parteras, ir invitando a las parteras tradicionales para reunirlas y formar una fuerza en defensa de la partería, en la visibilización y en la protección de la partería y por consiguiente de las familias y de los seres humanos. En febrero se hizo el último foro, este año va a haber otro a finales de año. Se hizo un foro en donde se reunieron casi 130 parteras mexicanas y una de Guatemala, de Argentina, de Perú. Pues estamos identificando las parteras tradicionales de toda América para tratar de que sea un movimiento mucho más grande y mucho más universal, digámoslo así. Entonces, estamos en el proceso de identificar las parteras de los diferentes países. Ya en Colombia, es decir, yo hago parte del consejo, pero mi misión ha sido tratar de indagar en Colombia las parteras tradicionales porque pues ellas son las protagonistas. Yo a veces me siento así como que sí, como que no, pero pues hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por algo. Entonces el año pasado, este año, a principios de año, se formó el consejo. Y en ese consejo me invitaron para que yo hiciera parte del consejo y también con la tarea de identificar las parteras tradicionales en Colombia. Y esto está tomando fuerza, en este momento. El consejo más importante, que son cuatro parteras mexicanas que están trabajando súper activas, súper activas. Está Chuyita, está Irene, están esas abuelas maravillosas, pues, de aquí de México, con esa sabiduría y con esa fuerza y con guerrerísimas, tratando de generar presencia y visibilización de la partería tradicional en el mundo, básicamente, ¿no? Pero En pues se el tiene que mundo. empezar por donde es más fuerte, y realmente la partería más fuerte que existe en este momento, la partería tradicional, es la partería mexicana, donde, sin duda alguna, por lo menos en donde se ha logrado rescatar y mantener una tradición. Tú vas a Perú y se muere uno de la tristeza. En Ecuador igual, en Colombia igual, es como rescatándolas debajo de las piedras, pues porque les ha tocado de alguna manera también esconderse, ¿no? Porque pues el Estado no favorece, no favorece. Entonces, pues ante esa situación, pues las nueve lunas, como les digo yo, han impulsado muchísimo la formación de estos foros, consiguiendo fondos para invitarlas. Y entonces, pues bueno, yo ahí estoy, me uno y contenta de ser parte también de ese movimiento. Entonces, eso es ser parte del Consejo de Abuelas Eso Guardianas. es, guardianas. Claudia, ¿cómo ha influido tu ser danzaterapeuta en todo este caminar? ¿Qué le brinda el ser danzaterapeuta y danzarina a tu ser partera? Mira, primero que todo, la conexión con mi cuerpo y con mi alma. Tú eres danzarina y tú sabes lo que eso hace en uno. La alegría, la vivencia de presente, la energía que da, el compartir con los otros. Entonces, mi interés desde hace muchísimos años, antes de ser la partera que soy hoy, era el cuerpo y su lenguaje. Yo viví en Argentina y ahí hay pues muchísimo desarrollo de todas estas terapias corporales. Yo no conocía, yo viví en Argentina en el 90 y yo no conocía que eso existía, y cuando de pronto me dicen, y yo, ay, porque yo bailaba toda la vida y me encantaba bailar,
pero pues cuando ya me fui para la universidad dejé de bailar, así pues de esa manera. Entonces yo decía, pero ay, cuando te digo que yo dejo de ser enfermera de hospital, buscando maneras de sanar por otras vías, encuentro la danza. Y oh sorpresa, digo, esto es profundamente terapéutico, porque lo viví primero en mí. Dije, aquí está pasando algo. Me acuerdo tanto con mi maestra de danza ya de expresión corporal danza, se llamaba como el primer abordaje que yo hice. Que me decía, ¿tú danzas? Yo le decía, sí, yo danzo, toda la vida he danzado y me encanta danzar. Ella me decía, esto es un poquito distinto. Y yo, pues, pero yo danzo. Después, todo el proceso interno que hace la danza. Toda esa conexión con las emociones, con el cuerpo, con la historia. Y ahí entonces, cuando yo vivo esto, digo, esto es una herramienta maravillosa para las gestantes. En donde, fíjate que hay una tendencia a pensar que la gestante es frágil, débil, y que entonces hay que tenerla como una porcelanita porque no se puede mover, y cuando es todo lo contrario. Cuando parir es un acto de una fortaleza física impresionante y de una apropiación del cuerpo. Yo, a partir de eso, para parir hay que prestar el cuerpo. Sin cuerpo es imposible parir. Pero con un cuerpo tridimensional, con una concepción del cuerpo, con sus emociones, con su espiritualidad, con su lenguaje, y empiezo a explorar y a inventarme y a crear abordajes que permitan que las mujeres embarazadas empiecen a danzar y se den cuenta de su profunda fortaleza y del gozo. Yo en eso me identifico contigo y tu respiración. El gozo Eh, de sentir el cuerpo. No, no creo que pueda ser de otra manera. Entonces encuentro en eso el gozo y elaboro mi propuesta de cuerpo y gestación. Eso ha tenido pues miles de ires y venires, pero pues es algo que en lo cual estoy totalmente convencida y siento que hace una diferencia muy grande una mujer que danza durante el embarazo y después del embarazo, en sus pospartos. A mí el posparto me parece una etapa casi que más importante que todas las demás. Entonces aquí tuvimos un grupo que se llamaba Somos Madres, en donde nos citábamos 2 veces a la semana y se iban las mamás con sus bebés en rebozados y a danzar, a conversar y a danzar. Era los viernes y salíamos totalmente nuevas todas, compartiendo las experiencias y danzando, dejando todo en el piso de baile, todas las tristezas, todas las angustias, todos los cansancios. Entonces, pues yo empecé a darme cuenta que esto era profundamente terapéutico. Entonces, para mi vida, y como yo me di cuenta que para mi vida era fundamental, pues en donde más, en la población que a mí más me interesaba, que eran mamás y papás, no solamente la mamá, sino cómo en una propuesta de danza hay abrazo, hay contención, hay contacto, que muchas veces también los hombres no saben cómo abordar el cuerpo de la gestante. Y se empiezan a dar cuenta que es sencillamente acercarse, danzar, sonreír, querer y y ya. contactarse. Entonces entonces la danza ha sido una herramienta y un elemento importantísimo en mi vida y en mi trabajo. Yo lo único que quiero es estar danzando con ellas y proponiendo que se puede uno divertir mucho. Entonces la danza es, así Claudia, fue como yo incorporé. Dime. ¿invitas a las parturientas a danzar durante el trabajo de parto? Si quieren, sí. Porque es que además, es decir, la danza puede ser entendida solamente como danza con música y que todo. No, la danza es movimiento. Entonces, el solo hecho de estar moviendo la pelvis de una manera
armónica, instintiva. ¿Cuántas veces vemos a mamás en trabajo de parto danzar sin que eso lo llamemos danza? O donde no identifiquemos qué es danza. Claro. Entonces, como que Claro. la semilla que yo trato de sembrar es movámonos, movámonos, es decir, el parto es movimiento, la vida es movimiento. Entonces, si cambiamos, como metáfora nomás, si nos movemos de lugar, podemos ver las cosas con una mirada distinta, ¿no? Entonces, sí, y si es una mamá que ha estado danzando durante el embarazo, con muchísima frecuencia, eh, piden y quieren danzar porque pues se han dado cuenta que es realmente, que relaja, que suelta el cuerpo, que pues que permite una concepción, una autoobservación y una identificación consigo mismas muy distinta. Entonces, pues mientras se dejen invitar a danzar, yo invito a danzar. Porque pues así, y además porque el proceso del parto es un proceso de mucha tierra, es tierra total, es cuerpo. Entonces, pues es súper importante llegar a él, ¿ves? Es bajar al cuerpo, inclusive tenemos un poco la imagen que las músicas más adecuadas en el parto son las músicas New Age y las músicas suavecitas, y eso no es cierto, eso no es cierto. El parto es un proceso profundamente terrenal, tamboril, de tierra, de tierra. Tamboril. Entonces es muy importante que la mamá se sienta en tierra, ¿ves? Y se sienta, ¿qué son las características también de la tradición? Es el contacto con los 4 elementos. Entonces, una mamá en una parturienta, en un trabajo de parto, tiene contacto con los 4 elementos, está inspirando su fuego, está en su cuerpo tocando su tierra, está con su respiración inspirando su aire, y pues las aguas, sobra decirlo, es pura agua, desde lo emocional y desde lo fisiológico. Pues salimos del agua, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que es cómo va uno integrando todas esas herramientas y todos esos elementos para hacer de cada parto lo que... Yo pienso una cosa, Dunia, entre más formas de expresividad tengamos los seres humanos, pues podemos expresarnos. Podemos hablar, podemos cantar, podemos bailar, podemos pintar, podemos respirar, podemos hacer una cantidad de cosas. Y si tenemos más formas de expresión, pues creo que nos va un poquito mejor. Entonces, y además porque la música me encanta, entonces pues es un goce poner la música, es un goce moverse, es un goce de alegría, no sé, da unos elementos y unas herramientas distintas que me parece muy rico. Entonces, esa es la danza incorporada a mi vida, a mi trabajo y a mi cotidianidad. Hemos bailado A tu juntas, sabemos lo cotidianidad. bueno que es. Sí, claro. Uf, uf. Y en varios pisos. Sí. Y en varios pisos, sí. Sí, sí. Entonces, pues, Claudia, eso quiero yo creo que es... invitarte, Dime. quiero invitarte a que Ya. esta conversación haciendo una invitación a su vez al mundo a, a estudiar partería, a acercarse a una partera, a recordar por qué es importante que las parteras sigan existiendo, por qué es importante que las mujeres se formen como parteras y que las mujeres acudan con una partera. Haz tu llamado al mundo mundial. Mira, yo pienso que el sistema institucional está colapsando para atender los partos, y en ese colapso, pues la calidad de la atención es pues muy insuficiente, y no necesitamos hablar de la violencia porque sabemos todas que la violencia obstétrica existe.
Creo que esa Claro, es tal vez como que el elemento más importante para poder decir, existimos otro tipo de recursos humanos maravillosos que podemos sustituir el parto sin complicaciones, porque de ninguna manera pienso que no, que podemos prescindir del hospital. Hay circunstancias, a mí me hicieron cesárea, entonces yo no, es decir, sería no hacer honor a mis ancestros al pensar en que claro. un hospital por definición es malo, no. Pero estadísticamente, el 90% de los partos se dan de una manera fisiológica y no tienen necesidad de intervención. Pues es una estadística lo suficientemente importante para pensar que existe un recurso humano distinto, que puede atender de una manera distinta, que puede quitar un poco el colapso de las instituciones y el poder patriarcal de las instituciones para poder ser atendidas de una manera distinta, a más bajo costo, a más bajas complicaciones y con una experiencia y un resultado totalmente distinto. Es muy distinto llegar a casa, llegar en casa. Los hospitales no son un lugar para nacer. Es un lugar para intervenir cuando hay complicaciones, pero no es un lugar para nacer. El lugar para nacer es la casa. Entonces, si existimos más Mm, mujeres capacitadas para poder acompañar, porque es que nosotras no hacemos nada, sencillamente somos testigas del milagro. Entonces, para poder acompañar con responsabilidad, con conocimiento y con un respeto profundo por ese bebé, realmente el más importante de la tríada es el bebé, porque es al que no vemos y el que está más indefenso. Las mamás tenemos capacidad de resiliencia ante una situación. Hemos visto tantas mujeres que hemos visto que han tenido experiencias tan duras de violencia obstétrica y somos capaces de recuperarnos. Un bebé queda marcado para toda la vida. Entonces yo pienso que si pensamos un poquito en esos bebés, desde nosotras mismas, desde las mamás, porque también hay un mercado de moda que es muy peligroso, que, que pues que nos quita un poco la importancia y nos volvemos nosotras, solamente nosotras las diosas. Sí somos diosas, pero nuestro bebé es el más importante. Entonces yo pienso que si centramos un poco la mirada en ese bebé, entonces vamos a crear una conciencia un poquito distinta de que tenemos que proteger el nacimiento de ese bebé y por consiguiente mm, cuidar el vehículo, que es esa madre, y por consiguiente cuidar el sostén, claro. que es ese padre o esa persona que acompaña. Entonces, esa sería mi Ujú. invitación, somos capaces de hacer cosas distintas. Eh, el parto debe ser acompañado por mujeres, no tengo la más mínima duda, y no voy en contra, conozco obstetras y conozco parteros maravillosos, que los respeto y los quiero muchísimo, pero yo pienso que este es un evento femenino principalmente. Entonces, Mm, pues vamos a formarnos más. Hay diferentísimas corrientes, no importa cuál, la que más haga sentido a cada una, porque esa fue mi camino. Yo exploré y encontré una que claro. me hizo sentido y no sé mañana, pero yo honro profundamente a mi madrina Sueli Carvalho, la honro, la quiero, es una maestra maravillosa. Y honro a mis hermanas y compañeras de Nueve Lunas. Las honro a ustedes de Luna Maya, que ha sido también para mí un lugar en donde siempre me he sentido acogida. A Cris, a la oportunidad, a Belia, a la oportunidad que he tenido, a Nauli, de estar en partos con estas mujeres tan capaces, tan poderosas y tan amorosas. De ellas me nutro mucho y yo quiero seguir ese camino. Yo quiero yo quiero ya en mi cuchés, decimos en Colombia las cuchas, aquí es ruco, en mi ruqués, quiero tener la, el aplomo y el amor y la sabiduría para poder acompañar ese proceso de formas distintas. Entonces, ese es mi llamado. Formémonos, hay muchas maneras y hay muchas mujeres y lo que yo te digo,
no nos detengamos porque pensamos que nosotros no tenemos las trenzas ni el huipil, sino que podemos acceder también a un conocimiento, si ese es el conocimiento que nos interesa. Podemos Claro. perfectamente acceder a él y necesitamos muchas mujeres para acompañar a otras tantas mujeres. Entonces, pues es muy lindo ser partera. Es muy lindo. Te creo, te creo. Claudia, muchas gracias por aceptar esta conversación. Te quiero hacer un recordatorio a nivel técnico, que es, ahora que finalices la conversación, te va a dar una opción que es compartir. Picas ahí para que el video se quede en tu muro y en el mío. Si no le picas ahí, se va a borrar. ¿Vale? Listo, listo. ¿Y dónde le pongo compartir? Ah, en el común y Primero corriente. primero le das finalizar, ¿no? Ahorita que ya terminemos, Sí, das finalizar, te sí. aparece ya el botón de compartir. Bueno, perfecto. ¿Sale? Tus indicaciones técnicas ya aprendí. Gracias. A ti, preciosa, a ti, me da mucho gusto verte y como también te decía, me encanta verte tan luminosa, enamorada, contenta y preciosa. Muchas gracias por el honor de invitarme. Gracias a ti por aceptar. Besos y abrazos. Bueno, preciosa, muchas gracias. Chao. Saludes a tus sobrinos. Chao. Chao, Gracias. gracias.